Todos ustedes muy buenos días. A nombre de la Universidad César Vallejo y del Vicerrectorado de Investigación, le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor Iván Ruiz, y buenos días a los colegas, también a los organizadores que han hecho posible el evento, al Vicerrectorado de Investigación y a la Universidad de César Vallejo en general. Bueno, vamos a comprender un poco más de lo que es un estudio de caso, la utilidad, lo que es primero, la utilidad del estudio de caso, las características, los pros y los contras, ¿no? Y aproximarnos un poquito a este tipo de investigación, bueno, no siendo tan teóricos, sino algunos le llamarán pues diseño de investigación dentro de la metodología, un tipo de investigación, como a usted le sea más fácil entender. Vamos a hacer algunas precisiones, sobre todo para aquellos colegas que van a enseñar y vienen, por ejemplo, estudiantes que no saben cómo hacer un estudio de caso o si es que el estudio que ellos quieren hacer realmente aplica para un estudio de caso o no. Y también nos va a servir para aquellos que desean hacer una publicación científica de tipo estudio de caso. Y vamos a empezar. He hecho unas PPTs concisas, breves, les he preparado para ustedes. Está. Para su conocimiento, para su interpretación. Y recordemos también que hay un pequeño examen, son 5 preguntas. Yo les voy a ir dando la exposición y pueden tomar nota para su posterior evaluación. Perdón. Muy bien, el estudio de caso. Estoy leyendo un libro, que es este libro de Lee Strobel, El caso de Cristo. Una investigación exhaustiva. Sabemos por historia que Jesucristo, o Jesús el Cristo histórico, tiene una existencia de más de 2000 años en nuestra historia, ¿cierto? Sin embargo, es un caso que aún viene siendo investigado, puesto que hay vacíos que descubrir, que llenar, que aportar. Entonces, Lee Strobel, que se desempeñaba como journalist, creo que en Estados Unidos, entonces inició esta investigación haciendo entrevista a las personas más eruditas que habían estudiado el caso de Jesús, ¿no? Históricamente hablando. Y esta investigación toma como referente un caso particular que es el caso de Jesús, ¿no? Entonces, nosotros podemos tomar dentro de los estudios de caso investigaciones o casos actuales como también pasados. Para hacer un estudio de caso hay que tomar ciertas consideraciones generales. El primero, según Hernández, nos dice que puede orientarse a estudios cuantitativos como cualitativos. En los estudios de caso, si ustedes buscan en repositorios de revistas científicas, van a encontrar estudios de caso de ambos enfoques, con comportamientos particulares de sujetos u objetos, como desde grupos sociales con expresiones socioculturales particulares hasta moléculas o partículas. Va a depender del enfoque de investigación que le da el investigador. Se enfoca en la interpretación del fenómeno de estudio. Es otra de las consideraciones generales, puesto que el sujeto, al hacer un análisis profundo, casuístico del tema, necesita interpretar el contexto donde ocurre el fenómeno también. Se basa en la observación de la realidad. Fíjense, tenemos acá al lado derecho la fotografía del señor Zipán, ¿no? El descubrimiento, es el Huaca Rajá Zipán que queda en Lambayeque, en la región Lambayeque, y tenemos aquí a la fotografía de la tumba, el ajuar funerario completo, toda ahí la tumba intacta del señor Zipán. Este descubrimiento que empezó en el año 85, 86 y se publica ya creo en el 87, nos cuenta cómo los investigadores logran encontrar por referencias de los huaqueros o de los profanadores de tumbas la referencia de que existía una zona donde estaba extrayéndose cantidad de oro.
El caso es considerado como uno de los principales hallazgos de la arqueología de aquellos años en el mundo, comparado solo con Tutankamón, por la cantidad de oro, plata, cobre dorado que se extrajo. Hasta ese momento, los arqueólogos tenían conocimientos básicos de la cultura mochica. Se sabía que en la iconografía representada en los huacos era básicamente eso, era solamente una iconografía, una representación, una cosmovisión de la sociedad mochi, una sociedad guerrera. Pero con el descubrimiento arqueológico, con el estudio en sí de la investigación, se pudo corroborar que es muy probable que aquellas escenas de sacrificios o de rituales encontrados en los huacos sí representaban hechos o actos rituales que se llevaron a cabo por los hallazgos arqueológicos, por el sacerdote, por la copa, por el sacrificio de los prisioneros, en fin. Entonces, un caso espectacular desde el punto de vista arqueológico e histórico. Por lo tanto, un caso de estudio debe de tener ciertos elementos, rasgos característicos que hagan llamativo el estudio y que valga la pena investigarlo para el aporte a la ciencia y a la sociedad en sí. Stake nos dice que el investigador en estudio de casos registra bien los acontecimientos para ofrecer una descripción relativamente incuestionable para posterior análisis y el informe final. Al ser un estudio de caso, una investigación profunda, requiere de una descripción detallada y cuando se refiere a incuestionable, se refiere a que necesitamos tener mucha argumentación del procedimiento que hemos llevado a cabo, sea quanti o sea quali, para que el caso tome más peso científico en el análisis, en el resultado y en la posterior publicación de los hallazgos. Bien decía el padre Carreira, me acuerdo, en una de sus exposiciones, intervenciones, que era un astrofísico, y ya falleció, ya había sido asesor de la NASA, y él decía, no podemos hablar de algo sin saber su definición. No se puede hablar de un tema sin antes conocer la definición de lo que estamos abordando. En este caso vamos a mostrar algunas definiciones de lo que es un estudio de caso, según algunos autores. Empezamos con Crowe. Para Crowe, el estudio de caso es particularmente útil cuando existe la necesidad de obtener una apreciación profunda de un tema, evento o fenómeno de interés en un contexto natural de la vida real. Entonces, analizando a Crowe, siempre nosotros vamos a saber que estamos frente a un posible estudio de caso cuando vamos a dedicarnos enteramente a la particularidad de lo que expresa el fenómeno a estudiar. Sea un evento, por eso dice acá Crowe, sea un evento, un fenómeno de interés, ¿no? Pero tenemos que estar dispuestos a investigar sabiendo que vamos precisamente a un tema profundo que contiene elementos relevantes para la ciencia. Stake nos dice que es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas. Significa que también aplica tanto para quanti como para quali, ¿no? De lo particular y lo complejo no necesariamente aborda estudios de las ciencias sociales. También existen comportamientos de partículas dentro del campo de las ciencias duras, ¿no? Como la física o la biología, que mutan, reaccionan, se fusionan o tienen comportamientos particulares que hace más complejo el estudio y que amerita futuras investigaciones, lo que se viene haciendo con la física cuántica, ¿no? Entonces, tenemos aquí un par de fotos que les he puesto respecto al caso mundialmente conocido como el accidente nuclear en Chernóbil. Recordemos que tras el accidente nuclear en Chernóbil,
las personas o los habitantes tuvieron que salir de ahí y dejar todas las cosas, nada más irse con lo que tenían puesto que todo estaba contaminado o se iba a contaminar en poco tiempo. Y efectivamente así fue. Al día de hoy se explora o se hacen visitas turísticas de un tipo de turismo de riesgo, si se le quiere llamar así, pero es un caso particular puesto que trajo muchas consecuencias, trajo muchas aristas que nos obligan a investigar, ¿no?, aquel estudio, e incluso actualmente puede seguir investigándose como un estudio de caso. La tercera definición nos dice: un estudio de caso debe ser una descripción bastante modesta de lo que realmente sucedió. A lo que se refiere es, recordemos que por más que nosotros hagamos una descripción profunda, detallada y lo más pegada a la realidad posible, también tenemos una limitante como sujeto informador, como sujeto recolector, ¿cierto? Entonces, bastante modesto no significa que omitamos cosas, sino que al tomar elementos complejos es muy posible, bajo el error propio de nuestra naturaleza humana, poder quizás dejar de lado muchas cosas que en la recolección de información o en el tratamiento de la información se nos pueda escapar, ¿no? El estudio de caso como diseño de investigación. Jin menciona algunos elementos o componentes de un diseño de investigación de tipo estudio de caso. Primero, vamos a ver alguno de ellos. Las preguntas del estudio. ¿Cómo hacemos para mantener el enfoque de una investigación tipo estudio de caso? Pues las preguntas son vitales. Sabemos todos, como investigadores o como docentes relacionados a la investigación, que todo parte de un problema. Todo parte de una formulación. Un problema metodológicamente hablando se formula con preguntas. Entonces, son vitales para mí las preguntas de investigación, puesto que delimitan, enmarcan, nos enfocan a lo que queremos investigar, ¿cierto? Sabemos que el problema general se desprende de los específicos, y es así como hacemos o vamos caminando paso a paso en la ciencia. Entonces, las preguntas del estudio son vitales para mantener el enfoque del estudio y el problema que se quiere resolver. Después tenemos las proposiciones del estudio, la unidad de análisis, la lógica que vincula los datos con las proposiciones y los criterios para interpretar los hallazgos. La unidad de análisis, como ya lo había mencionado, puede ser un sujeto o un objeto. En ese sentido, es importante en el estudio de caso precisar y describir correctamente quiénes son o quién está conformado mi estudio, quiénes son mis unidades de análisis, ¿cierto? También, por ejemplo, los criterios que hemos tenido para seleccionar dichas unidades de análisis. Los criterios de inclusión y exclusión también nos vendrían a bien ponerlo dentro de la metodología. ¿Qué criterios tuve para interpretar los hallazgos? ¿Cierto? Si tuve la recolección de trabajo de campo, ¿qué temporada fue? ¿Por qué fue en esas fechas? ¿A quiénes o a qué? ¿En qué momento se tomó la información? Fíjense, me pasó que me acuerdo, un nevado que quedaba en Guaitapayana, en Huancayo, y mi objetivo era ir a conocer cómo es que interpretan la sociedad local, los naturales, respecto al cambio climático. Cuando llego, me doy con la sorpresa que la persona que me llevó, que fue mi estudiante, me llevó en el momento en donde había bastante congregación de personas, y bueno, su intención fue sana, su intención fue llevarme para tomar la mayor cantidad de entrevistas. Lo que no nos percatamos fue que estábamos yendo en una fecha festiva, ¿no? Así como se celebra en Cusco el Inti Raymi, pues en zonas altoandinas también celebran con un pago a la tierra el año nuevo del calendario agrícola, creo que es. Entonces, cuando llegamos nos encontramos con un conjunto de sacerdotes, sacerdotisas, pago a la tierra, ofrendas a su apu, que era el nevado, el cerro Huaytapallana. Y total, cuando yo estaba investigando, preguntando respecto a su opinión del cambio climático, las respuestas eran totalmente distintas de las que esperé. Entonces,
E incluso el estudio estuvo tentado a reformularse y recolectando esa información exploratoria que nos daba luces de otro entendimiento del fenómeno, ¿no? Para ellos el cambio climático era parte de la existencia, mientras que para nosotros era parte de un problema mayor mundial. Entonces, eso es para un poco retroalimentar también los criterios que debemos de considerar para interpretar los hallazgos o para seleccionar las unidades de análisis o el escenario de estudio. Hay que tener bastantes criterios. Los estudios de caso requieren de múltiples fuentes de datos. Una cadena clara de evidencias, los datos recopilados y las conclusiones extraídas. Por eso es que yo recomiendo en un estudio de casos no solamente quedarse con un solo instrumento. De preferencia, tener más de un instrumento para que nos ayude a contrastar las evidencias, a argumentar mejor mediante otro instrumento complementario el caso o el problema que estamos investigando. Posibles problemas que se les presentan a los investigadores cuando realizan un estudio de caso. Al seleccionar el caso, puede haber sesgo o pérdida de objetividad, ya que la selección es subjetiva y no aleatoria. Recordemos que yo como investigador, al ser el sujeto investigador, el principal filtro de la recolección de la información, puede estar sesgado. Vamos a suponer que estoy haciendo un estudio sobre la comunidad LGTBIQ. Este grupo social que es de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer, y otros más que tienen, no sé cuántos más son. Pero, ¿y si yo soy una persona muy pegada a lo tradicional, a lo conservador, a una posición completamente opuesta, podría tener una cuota de sesgo al interpretar no de manera imparcial, sino de una manera muy pegada a lo contrario de lo que podría representar los resultados de las entrevistas recopiladas, ¿no? Entonces, esto pasa sobre todo en estudios con carácter debatible, por ejemplo, religión, política, fútbol, ¿no? O estas expresiones sociales como las comunidades gay y otros, ¿no? En donde nosotros encontremos un estudio de ese tipo, tenemos que ser lo más objetivo posible, pero siempre es un riesgo. Tender a generalizar a partir de los resultados del caso. No quiere decir que un estudio de caso con enfoque quali no pueda generalizar, sí puede, pero no es un lenguaje estadístico, no es una tendencia a generalización bajo una mirada estadística. Entonces, a los investigadores de estudio de caso que vienen con un historial muy cuanti y se van a entrar a un estudio de caso tipo quali, tengamos cuidado con usar terminología propia de la estadística. Sí se puede tender a generalizar en estudios de caso con enfoque quali, pero es una generalización analítica a partir de casos múltiples. No es una tendencia a generalización con población muestra, que es distinto. Y el tercer error o posible problema es que el fenómeno puede ser estudiado con un solo instrumento, lo que lo hace vulnerable o posiblemente inválido. Como les decía, mientras más instrumentos, no necesariamente tengamos pues, un conjunto completo de instrumentos, no. ¿Podemos usar un solo instrumento que dé una argumentación completamente sólida? Sí. Pero si es que el caso es complejo, profundo y requiere de un instrumento nuevo, no hay que dudar en ponerlo y utilizarlo con el fin de validar la información, darle más contenido, darle más peso, más argumentación científica. Becker nos dice que es posible conocer un fenómeno partiendo de la explicación intensiva de un solo caso. Acá tenemos dos casos particulares, uno turístico y otro completamente opuesto. El barrio de La Boca en Argentina podría ser muy bien un tema para un estudio de caso, puesto que representa particularidades, un conjunto de singularidades de comportamiento social distinto a lo que podemos observar, ¿no? Entonces se puede ver o se puede tomar como un estudio de caso para analizar por qué ese comportamiento social.
Y por otro lado tenemos el caso de los maras salvatruchas en Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países. Este conjunto, esta red delincuencial que tiene comportamientos sociales distintos a otras bandas delincuenciales, como por ejemplo los tatuajes, eh, ponte algún rito de iniciación, en fin. Entonces tiene elementos particulares, singulares, que lo hace lo representativo o lo suficientemente representativo como para hablar de un estudio de caso o de un posible estudio de caso. Jin nos dice que generalizar, lo que les decía brevemente, ¿no? Hace un par de minutos, generalizar a partir de un estudio de casos, no podemos entenderlo como una generalización estadística en sí, ¿no? De una muestra a un universo, sino más bien en una generalización analítica. Nos dice, es decir, usar estudios de casos únicos o múltiples para ilustrar, representar o generalizar una teoría. Si nosotros tenemos un conjunto de casos que tienen características particulares entre ellos, que están ubicados geográficamente cercanos, que representan, lo que estamos hablando de las ciencias sociales, representan elementos concordantes entre ellos, bien podría yo tender a generalizar analíticamente hablando y decir que de manera concluyente, desde la limitante del sujeto, desde la limitante de una afirmación subjetiva, no, pero aún así yo puedo generalizar y decir que este conjunto de grupos, pequeñas sociedades, tienen tal o cual comportamiento y podría yo analizar críticamente a todos ellos a partir de un análisis de caso múltiple. Es posible. Algunos aspectos básicos para un estudio de caso. Características. Se puede estudiar fenómenos actuales y pasados. Él les había mencionado en la primera PPT, la segunda, el caso de Jesucristo históricamente hablando, ¿no? Entonces, un caso que se puede tomar como un estudio de caso porque tiene elementos, porque tiene vacíos, porque tiene cosas en las que el investigador puede aportar para la ciencia. El fenómeno tiene características particulares que ameritan un estudio, como se había mencionado. Suele presentarse complejidades al momento del estudio de campo, dado que existen muchos elementos relacionados entre sí. Suele pasar. Cuando vas a la realidad y vas a recolectar la información, te das cuenta que pudo haber cambiado, que pudo haber, que el investigador pudo haber encontrado una realidad distinta a la que dejó hace meses atrás. Supongamos que un investigador fue hace unos meses atrás a Puno y quedó maravillado con las expresiones culturales de la gente que vive en el lago Titicaca, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? El quechua o el aymara, ¿no? Su vestimenta, en fin, le llamó la atención y quiso hacer un estudio de caso del lago Titicaca, las comunidades que viven en el lago Titicaca en Puno. De las Islas Sur o Samantaní. Arma todo el estudio, arma todo su paper, su artículo científico, y cuando va o quiere retornar a Puno, se encuentra con la problemática actual. Está bloqueado, no se puede acceder, la gente tiene otra perspectiva de la vida, otra forma de ver, se sienten aislados, abandonados, no hay turismo. Entonces la realidad cambió por completo. De manera que se torna más complejo el estudio. Entonces puede ocurrir que al momento de hacer la fase de recolección de información se presenten complejidades que haga el caso más difícil de resolver o de dar luces de su resolución. Lo mismo para un estudio cuántico, ¿no? Estos experimentos en la física cuántica que hacen con la materia y el comportamiento de onda o el comportamiento como materia y el observador, pues torna el caso más complejo de lo que se cree. Puede estudiar un lugar, fenómeno o persona. El estudio de casos no solamente aplica para sujetos o grupos o comunidades o una persona individual, como el caso de Jenny, por ejemplo, ¿no? El caso que le pongo acá, la imagen de Jenny en Estados Unidos, que fue un caso muy sonado en la época, creo que del 70,
en donde ella pues estuvo aislada por su padre completamente de la realidad hasta creo que los 13 años, y entonces tenía problemas de lenguaje, una edad corporal de una niña de 7. Entonces fue un caso de múltiples estudios y análisis clínicos. Eh, entonces podemos estudiar a un conjunto de sujetos, a un solo sujeto, ¿no? O un fenómeno, una partícula, una molécula, un átomo, y su comportamiento particular de acuerdo a también el diseño de investigación o la experimentación o de acuerdo pues el enfoque que se le dé, ¿no? Las preguntas básicas para plantearse son cómo y por qué. Cuando nosotros hacemos esto en nuestro consciente, y a ustedes les habrá pasado seguro en muchas oportunidades, están frente a un problema rutinario, diario, grave o no, y te preguntas, ¿cómo hago para resolverlo? Ese cómo hace que sin saber nuestra mente le ordenemos a que procese las posibles soluciones que podemos encontrar o que tenemos a nuestra disposición. Tenemos una supercomputadora en la mente, así que el cómo nos ayuda a encontrar posibles soluciones y el por qué, posibles causas o consecuencias. Entonces son preguntas vitales que hacemos para comprender la profundidad de un caso. Los casos como característica final suelen ser profundos, pero sin perder el enfoque. ¿Cómo nos damos cuenta que en un estudio de caso perdemos el enfoque? Me ha pasado más de una vez. Ya no me pasa, pero esto es con la experiencia. Primero, cuando escogemos un título, un tema nuevo de investigación, y como somos nuevos, neófitos en este tipo de variables, si le queremos llamar así, o categoría, comenzamos a recopilar información. Entonces, como todo es nuevo, nos parece todo importante. Y cuando nos apasionamos con el estudio, comenzamos a buscar y cada vez más y cada vez más, y nos damos cuenta, después que hemos abordado un conjunto de referencias, un conjunto de abordaje previo, un conjunto de marco teórico, pero que no todo realmente nos sirve. Y tenemos que depurar, dejar de lado aquellas fuentes que hemos leído que nos gustaron, pero que lamentablemente no va con nuestro estudio. ¿Y cómo hacemos cómo discernimos, cómo descartamos aquellas investigaciones que aunque nos gustaron mucho, la dominamos, la leímos completamente, no nos sirven para el tema? Por las preguntas de investigación o los objetivos de investigación. Si calza con nuestros objetivos de la investigación, vale. Si no, quedará para nuestro conocimiento de cultura general, para nuestro conocimiento propio como investigadores, pero no para nuestra producción científica. Entonces, no perder el enfoque significa no tomar temas que nos estén después llevando a otros subtemas y estos a otros, y al final nos desenfocamos del objetivo principal de la investigación. Los objetivos para un estudio de caso es describir y analizar situaciones únicas. Ese es uno de los principales objetivos que ameritaría un estudio tipo caso. Bueno, adquirir conocimientos, de todas maneras, diagnosticar una situación para intentar llevar a cabo un asesoramiento o una acción terapéutica o una reeducación. Nos son útiles los estudios de caso para esto. Lo vemos en las ciencias de la salud, lo vemos en la biología, lo vemos en psicología, donde usan mucho los estudios de caso para la comprensión de un fenómeno particular. Por ejemplo, en el tema de los niños genio, ¿no? Los niños genio que desde muy chicos pues ya están resolviendo ecuaciones, o de muy chicos tienen facilidad para el idioma. Son casos muy particulares, ¿no? Y se les estudia como un reporte o un estudio científico tipo estudio de caso, para comprender más el fenómeno muy particular que diferencia a este niño o niños de el común de las personas. Otro objetivo del estudio de caso también es completar la información aportada por investigaciones cuantitativas. Cuando hablamos de un enfoque cualitativo y el estudio de caso está bajo una mirada mixta o una mirada cuantitativa, bueno, hablemos de mixta mejor, enfocamos el estudio en la precisión, en la medición, en la exactitud, como ventajas de la estadística y del enfoque cuanti, pero también cae bien complementar con instrumentos cualitativos
que ayuden a aportar más conocimiento al comportamiento de la variable tipo estudio de caso. Algunos principales instrumentos, o bueno, vamos a llamarle fuentes, para utilizar en un estudio de caso. El soporte de literatura. Es muy importante cuando hacemos estudios de caso cuya naturaleza es orientarnos a un suceso o hecho histórico. También los documentos históricos, como archivos, legajos, documentos que tienen una foliación y que son, pues, muy relevantes para el estudio. En el caso que les puse inicial, el caso de Jesucristo, ¿no? El caso de Jesucristo, el investigador lo abordaba desde la recopilación de los libros sinópticos, lo que se le llama, de Mateo, Marcos, Lucas y posteriormente Juan. Y cómo es que el investigador logra analizar históricamente el por qué se recopilaron estas fuentes, qué criterios se tomaron para seleccionar ellas y no otros evangelios llamados apócrifos. En fin, los documentos históricos sirven también mucho para el tipo de estudio de caso. Recalco, siempre de acuerdo a la tipología del estudio. Leyes, normas o similares también sirven para aquellos que realizan estudios de caso donde se han identificado, por ejemplo, vacíos en la legislación y que no corresponde a la realidad social, o nuevos problemas que no estaban contemplados en las leyes o normas y que están generando problemas en la resolución de casos jurídicamente hablando. También es posible hacer un estudio de caso. Existen muchos con abordaje jurídico. Desde la mirada de las ciencias duras como medicina, biología, ingenierías, tenemos el uso de instrumentos de medición con precisión, como el telescopio, el microscopio, el termómetro y otras fuentes de precisión. Los registros fotográficos también, incluso es utilizado para enfoque cuántico quali. Lo vemos, por ejemplo, en estudios con el cambio climático, donde se utilizan registros fotográficos de décadas anteriores para evidenciar un proceso de deshielo de nuestros glaciares y cómo es que de los años 60 en adelante ha ido perdiendo masa de hielo en nuestros nevados. Y se utilizan fotografías, ¿no?, con cámaras profesionales especiales o también incluso satelitales para evaluar a lo largo del tiempo cómo es que está perdiendo ese nivel, bueno, se está perdiendo el tamaño, la longitud de los lagos, o también se va derritiendo las capas de hielo. Se utiliza también las entrevistas y encuestas, ojo también. Las entrevistas como técnica la utilizamos, entrevistas a profundidad, cuando queremos conocer un fenómeno de estudio de caso para las ciencias sociales. También incluso son utilizadas actualmente, depende del tipo de estudio, canciones, videos, testimonios que ayuden a comprender el fenómeno. Por ejemplo, un análisis de la música o los cambios en el contenido, en la melodía, armonía, ritmo de la música según su género, vamos a necesitar de fuentes colgadas en web, como videos de YouTube, o incluso también CDs, no sé, va a depender de la complejidad del estudio. Testimonios, etc. Tenemos dos ejemplos que se los estoy compartiendo para que puedan analizar. Y acá nos dice, pues la unidad de análisis puede ser un niño, un grupo de sujetos, un país, una empresa. Tenemos dos ejemplos. La enfermedad de Parkinson y factores ambientales es un estudio caso control. Ahí les estoy compartiendo el enlace. Y la construcción del Instituto Jerónimo Zurita, un estudio de caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la posguerra. Esto es en España, en el año 1939 a 1959. Y cómo es que este Instituto Jerónimo Zurita a lo largo de los años pasó por una depuración y una
inserción de intelectuales, depuración o persecución de intelectuales y poner pues cargos nuevos en el instituto a cargo de el régimen Franco en aquella época. Estuve leyendo el caso. Muy interesante la recopilación histórica. Entonces tienen aquí dos estudios de caso para que ustedes puedan analizar y chequear desde una mirada quanti y desde una mirada quali las bondades y particularidades de un estudio de caso como tipo de investigación. Recordemos que siempre que estemos frente a una investigación con características particulares, con una argumentación crítica limpia, con buen contenido y sólida en cuanto a su construcción metodológica e interpretación de resultados, la investigación que ustedes realicen va a estar muy bien encaminada. Las referencias bibliográficas que les comparto también es interesante que la puedan ver. Igual el material entiendo que se los van a compartir y se los he puesto para que ustedes puedan profundizar también por su propia cuenta sobre las bondades del estudio de caso. Por ejemplo, acá tenemos a Martínez, el método de estudio de caso, a la Universidad de Sureste de California, no, University of Southern California. Tenemos a Budget, Crow y Alpi. ¿Sí? Muy bien. Esto es en cuanto a la exposición que les he preparado para el día de hoy a ustedes respecto a cómo es que nos ayuda mucho el estudio de caso para, tanto a nosotros como investigadores, para utilizarlos en la ciencia, o también como para nuestros estudiantes puedan desarrollar estudios de caso dentro del aula durante el ciclo de investigación. Y finalmente, recordemos que un estudio de caso es distinto a un caso de estudio que le ponemos al estudiante para que resuelva. El estudio de caso, como uso para la ciencia, aporta posibles soluciones o soluciones a problemas complejos, aporta a la comunidad científica y se refleja en una publicación científica en una revista indexada. Es un estudio de caso, sí, un método científico riguroso, detallista, e instrumentos correctamente elaborados y lo más preciso posible para la resolución del caso. En cambio, un caso de estudio que le dejamos a un estudiante es una resolución en una de las etapas de nuestra sesión de diseño de sesión de aprendizaje, donde el estudiante refleja alguna competencia lograda o por lograr en la clase que se ha desarrollado. Entonces, hay que saber diferenciar ambos conceptos. Bueno, dicho esto, ese es en cuanto a la exposición y dejo abierto para algunas preguntas.